Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos. Estamos hablando acerca de los laicos. ¿Qué es lo que la Iglesia, en este caso el Magisterio, nos enseña acerca de los laicos? Ya empezamos viendo el catecismo, vimos los numerales 871 al 873 y de ahí nos fuimos a ver el Código de Derecho Canónico. Tocamos también los puntos que nos hablan acerca de las obligaciones y los derechos de los laicos. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a continuar viendo lo que nos dice el Magisterio en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla acerca de los laicos. El día de hoy vamos a ver la constitución jerárquica de la Iglesia. Viene a partir del numeral 874. Dice lo siguiente: el mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad, misión, orientación y finalidad. Esto es muy bonito, queridos hermanos, porque aquí nos dice, y creo que es un laico debe de tener siempre presente, que como dice aquí, Cristo es es la fuente de la Iglesia. A la Iglesia Él la ha instituido, Él instituyó la Iglesia, también le dio autoridad a esa iglesia humana, le dio una misión, una orientación y una finalidad. Dice lo que sigue viene basado en el Lumen Gentium 18, dice: Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios, que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. ¿Verdad? Pues aquí nos habla acerca un poquito de la iglesia, ¿verdad? Habla acerca de diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo, ¿verdad? Imagínense ustedes que cada ministerio dentro de la iglesia pues no tuviera autoridad y se mandaran solos, ¿verdad? Qué relajo se armaría y qué relajo sería pues la iglesia, ¿verdad? En iglesias particulares a veces vemos eso, ¿verdad? Que los grupos cuando no tienen un orden, una autoridad bien definida, pues se arma un relajo, ¿verdad? Y vemos ahí luchas entre grupos, entre ministerios, el sacerdote que no puede ordenar a sus laicos, porque son laicos que pues que no están formados y que no obedecen, no reconocen, ¿verdad?, la jerarquía de la iglesia. Y también habla acerca de los ministros, ¿verdad? Dice: ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Y esa es la misión de la iglesia, ¿verdad? Que todos lleguemos a salvarnos, que lleguemos a la salvación, ¿verdad? 875 nos habla, dice: ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Haciendo referencia a la cita de Romanos 10, 14 al 15. Dice: nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciar a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación. Romanos 10, 17. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. Esto lo vemos, ¿verdad? Lo vemos también en los hermanitos separados, ¿verdad? Que ellos mismos se autodenominan, ¿verdad? Y ellos mismos se autoproclaman, muchas veces hasta profetas, ¿no? Tantas pastores, profetas, evangelistas, bueno, etcétera, los títulos que ellos se dan, se autonombran, ¿verdad? Y aquí nos especifica bien claro, dice: nadie puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecido. Eso supone ministro de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo.
De él, los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad, o sea, el poder, de actuar in persona Christi. Algo muy importante y no se nos olvide. Los que tienen la misión y la facultad son el obispo y los presbíteros, los sacerdotes. Los diáconos, las fuerzas para servir al pueblo de Dios en la diaconía, de la liturgia y de la palabra, y de la caridad, en comunión con el obispo y su presbiterio. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar. La tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico, ¿verdad? El sacramento del orden. 876 nos habla del carácter del servicio, carácter de servicio del misterio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. ¿Ok? El servicio del ministerio está ligado al sacramento. Dice, en efecto, enteramente dependiente de Cristo que da la misión y la autoridad, los ministros son verdaderos siervos de Cristo, a imagen de Cristo, que libremente ha tomado por nosotros la forma de siervo. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros, no son ellos sino de Cristo, que les ha confiado para los otros. Ellos serán libremente esclavos de todos, ¿verdad? El que quiera ser primero, que se haga el último. 877. De igual modo es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial, ¿verdad? En efecto, desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús instituyó a los 12, ¿verdad? Dice, elegidos juntos también fueron enviados juntos. Su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas. Por eso, todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y cabeza del colegio y presbiterio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Esto es algo muy importante, queridos hermanos. Nos habla acerca de la colegialidad que debe tener el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Dentro de la iglesia, como dice aquí, Jesús instituye a sus apóstoles y los sucesores de los apóstoles, ¿verdad? El día de hoy son los obispos, quienes en comunión con el Papa, que como dice aquí, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro y cabeza del colegio, ¿verdad? Él es el que tiene la cabeza de ese colegio apostólico. Dice, los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis. Es decir, los obispos deben de estar en comunión con el obispo de Roma. Y los presbíteros deben estar en comunión con su diócesis y en este caso bajo la dirección de su obispo. Y a este punto quisiera hacer un comentario y ojalá si me escuchara un sacerdote también recordarle y invitarle a esto, a vivir bajo la dirección de su obispo. Casualmente el día de hoy platicaba yo con un amigo acerca de también cómo, platicamos cómo en distintas parroquias los sacerdotes no hacen lo que el obispo les pide, hacen lo que ellos consideran o a su modo, ¿verdad? Incluso hablábamos hoy de cómo un sacerdote pues decía, o sea, tomó una decisión que el obispo no había dicho y él dijo, no, pues es que el obispo así dijo. Y pues no, el obispo creo ha sido muy claro aquí en mi diócesis de cómo se van a dar las cosas en la liturgia. Y sin embargo, existen sacerdotes que no lo hacen como lo pide el obispo, lo hacen a como ellos consideran. Y esto nos habla también un poco acerca de la desobediencia
o de la poca disposición que tiene a veces también el presbiterado, de vivir bajo la dirección del obispo. A veces también los sacerdotes caen en la tentación de no obedecer al obispo, de dejarse llevar por los que ellos consideran o creen que debe ser, y dejan de lado lo que el obispo ha dispuesto. Es muy triste, ¿por qué? Porque crea confusión. Nosotros como pueblo nos damos cuenta que el sacerdote no está haciendo lo que el obispo pide, sino lo que él quiera. Y pues cuesta, ¿verdad? Cuesta, es algo que duele, es algo que también confunde, es algo que a veces también como nosotros como laicos, pues nos lleva a pensar si, no le, si obedecerle a él también, porque él no está siendo obediente con el obispo, ¿verdad? Ojalá los sacerdotes se den cuenta de esto, de la confusión que causa el hecho de que ellos no vivan bajo la dirección de su obispo. Es muy importante, pues ellos son nuestros maestros, nuestros pastores, y pues la invitación es a ellos a que se dejen llevar por bajo la dirección del obispo, ¿verdad? De hecho, pues ellos cuando hicieron sus votos, cuando hicieron ese sacramento del orden, ¿verdad? Juran obediencia al obispo, ¿verdad? Al obispo y a sus sucesores. Y en la práctica a veces vemos pues, que en la realidad es otra, ¿verdad? Los sacerdotes pues hacen lo que ellos consideran y no lo que el obispo pide. Pues bueno, quería hacer este comentario. Casualmente hoy platicaba de eso que sucede a veces con los sacerdotes, con un amigo que me encontré el día de hoy. Dice el 878. Por último, es propio también de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre también de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente para ser, en la misión común, testigo personal, que es personalmente portador y responsabilidad de aquel que da la misión, que actúa en persona Christi, ¿verdad? El sacerdote actúa en persona de Cristo. Por eso dice, yo te bautizo en el nombre, ¿verdad? En el sacramento del bautismo. En el sacramento de la reconciliación dice, yo te perdono. Habla en primera persona, ¿verdad? Por la facultad que tiene de actuar en persona de Cristo. Dice, el ministerio sacramental en la iglesia es pues un servicio colegial y personal y a la vez ejercida en nombre de Cristo. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su cabeza, el sucesor de Pedro, y en relación entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal hacia la iglesia universal. Dice, el ministerio sacramental es un servicio colegial y personal, ¿verdad? Es, voy a decir, colegial, porque es un colegio, ¿verdad? El colegio de los presbíteros en comunión con el obispo, pero también es personal, ambos ejercidos en el nombre de Cristo. Y ahí nos habla acerca también del colegio episcopal y su cabeza el Papa. Dice, Cristo al instituir a los 12 formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro lo puso al frente de él, así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Por análogas razones, están unidos entre sí el pontífice romano, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón al que le dio el nombre de Pedro, y solamente de él la piedra de su iglesia. Mateo 16, 18, ¿verdad? Dice, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por el obispo bajo el primado de Pedro. El sumo sacerdote, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Lumen Gentium 23. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad
plena, suprema y universal, para ejercer siempre con entera libertad. Fíjense ustedes lo que nos habla acerca del sumo pontífice. Tiene la potestad plena, suprema y universal. Y hoy tristemente vemos tanto católico hablando en contra del Papa. Es algo muy triste que se da hoy en día, queridos hermanos. Dice, el colegio episcopal no tiene ninguna autoridad, sino que se le considera junto con el romano pontífice como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto a la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. La cabeza también es los colegios apostólicos. Sin embargo, dice aquí, no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice, por esta potestad que él tiene. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. Dice, no existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado, o al menos aceptado como tal. Otro de los fenómenos que se ve hoy en día, ¿verdad? Tantos católicos hablando en contra del Concilio Vaticano II. Este colegio es, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y universalidad del pueblo de Dios. Dice el 886, cada uno de los obispos por su parte es el principio y fundamento visible de las iglesias particulares. Queridos fieles, este numeral, esta parte, muy importante. Dice, cada uno de los obispos por su parte es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. 886. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos, pero como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participan de la solicitud por todas las iglesias, que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia, como porción de la iglesia universal, contribuyen eficazmente al bien de todo cuerpo místico que es Cristo, el cuerpo de las iglesias. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos y a los misioneros. Las iglesias particulares vecinas de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios providenciales, ¿verdad? Y aquí nos habla acerca de otra forma de organización, nos habla de provincias y nos habla también de patriarcados o regiones, y que incluso se pueden dar sínodos llamados provinciales, es decir, cuando, como dice aquí, iglesias particulares vecinas con una cultura homogénea, o conjuntos más vastos llamados patriarcados. ¿Ok? Y hasta aquí la voy a dejar, queridos hermanos, por el día de hoy, para no hacer tan largo este video. Pues bueno, seguimos avanzando con el favor de Dios. Y pues bueno, los invito a que me dejen sus comentarios, me dejen saber cómo vamos con esta serie de videos, si les ha sido de utilidad, qué les ha parecido. También les pido por favor que divulguen estos videos, ojalá y siempre se hacen pensando en la formación de todos y cada uno de nosotros. Pues bueno, queridos hermanos, ahí la dejo por el día de hoy. Con el favor de Dios, nos vemos pronto en el próximo video. Paz y bien para todos, buenas noches, que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos, nos cuide y nos protege en esos tiempos de pandemia. Hacemos oración por todos los enfermos, hacemos oración también especialmente por los que están en los hospitales y por sus familiares. Paz y bien para todos, queridos hermanos, que Dios los bendiga, buenas noches, adiós.